Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Es un privilegio el poder tenerle en este espacio en donde podremos tener respuestas a algunas preguntas que muchas veces surgen en nuestra vida o que escuchamos de otras personas. Sea bienvenido y quiero dejarle un tiempo para que usted se presente, nos cuente qué es lo que hace, a qué se dedica y que nos cuente un poquito sobre usted. Antes que todo, un saludo para usted, especialmente que estamos acá en este nuevo proyecto. Que Dios me la bendiga y les felicito. Y un saludo para todas las personas que de una manera u otra también sin duda verán esta grabación. Mi nombre es Eric Lucero. Actualmente estoy pastoreando la iglesia centroamericana acá en una aldea de Vivares, San Manuel Chaparrón, Jalapa, en Guatemala. El Señor nos da la oportunidad de estar al frente de la iglesia, pero también nos ha dado la oportunidad de estar en otros proyectos. El año este que pasó, iniciamos un proyecto con un canal de televisión local, Palabra de Vida, y es lo que más estamos enfocados ahora mismo, llevando ayuda a muchos necesitados. Con la ayuda de Dios estamos ahí y el Señor nos permite predicar su palabra. Así que es un gusto estar con ustedes. Amén. Qué bueno, hermano, que Dios le esté usando para poder ayudar a más personas, no solamente quizá en lo material, sino en lo espiritual, que Amén. es lo mejor. Quiero contarles que con hermano Eric, creo que desde muy pequeñita, mi familia con su familia han sido muy unidas, han sido muy especiales para nosotros. Se han unido a nosotros en tiempos difíciles y yo sé que cuando hemos tenido tiempos felices, ellos también sin No, duda es verdad. disfrutan de nuestra alegría. Así que, hermano Eric, en esta noche, no sé qué tiempo verán hermanos y amigos este video, pero le he invitado porque muchas veces hemos escuchado, yo sé que usted también de igual forma, preguntas acerca de lo que estamos viviendo. Y la pregunta que tengo para usted en esta noche es si esto que estamos pasando, esta pandemia, ha sido realmente enviado por Dios o por qué Él ha permitido que suceda si acaso Él no lo envió. ¿Será esta una señal de los últimos tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo? Bueno, son tres preguntas bien importantes, difíciles, tal vez no de contestar, porque es fácil. Yo creo que en 2 minutos le podría decir sí o no, esto viene de Dios, sí o no, Dios lo permitió por tal razón, o sí son señales de los últimos tiempos y ya terminé. Claro. Pero esto no me hace ante las personas tal vez convencerles. Entonces, son preguntas importantes y quiero iniciar diciéndole que precisamente es un tema amplio. Tuve la oportunidad cuando comenzó esta pandemia que un amigo a mí me hizo esta pregunta. En mi pueblo, él no es cristiano evangélico, más bien va a otra iglesia, y me hace esta pregunta. Usted me dice, ¿cree que esto viene de Dios? Me dice. Y él mismo me dice, me discutí con alguien porque rápido me dijo, es que el mundo está muy pecador y Dios mandó esto para castigar el pecado. Y me dice él, yo no lo acepto y le discutí. Entonces, esto me hizo a mí pensar en este tema y quiero decirle como testimonio que pasé 8 meses hablando sobre este tema en la iglesia los domingos, o sea, es amplio. En unos 30 minutos vamos a tratar de argumentar la conclusión a la que llegamos, quedando abierto para comprender que tal vez no todos van a estar de acuerdo con lo que yo pienso. Sin embargo, yo me apegué a la Biblia y en la Biblia es donde yo he tratado de buscar algunas respuestas. Entonces no voy a hacer en este aspecto tal vez así forzar a una persona y que crea lo que yo le voy a decir. Sin embargo, ya que usted tiene esta oportunidad de poder llegar a más personas, pues con la ayuda de Dios trataremos de decir la posición y si alguien lo acepta bien
Y si no, pues quedamos abiertos para discutirlo más ampliamente. Entonces Claro. vamos a entrar en detalles de esto porque es interesante. Como le digo, no fácil dice, sí, esto viene de Dios, porque el mundo está lleno de pecado, pero ahí vamos a encontrar otra pregunta. ¿El mal viene de Dios? Porque esta pandemia prácticamente ha traído mal a la humanidad, ha venido a causar mucho dolor. Entonces vendría la otra pregunta. ¿El mal viene de Dios? Entonces yo le preguntaría a alguien que esté ahí viendo en este momento, ¿usted qué cree? Y sí, para mí la Biblia me da respuesta a esta pregunta, si el mal viene de Dios o dónde tuvo su origen. Y de esta manera podemos ir entendiendo si realmente esta pandemia Dios la envió o vamos a ver si viene de otro lado, ¿verdad? Pero al final vamos a llegar a conclusiones donde vamos a ver que Dios tiene el control de todo. Entonces la Biblia es la que nos va a responder, conscientes que hay respuestas que tal vez no las vamos a tener y que dice la misma Sagrada Escritura que las cosas ocultas pertenecen a Dios, las secretas, ¿verdad? Claro. Entonces lo que Dios ha querido enseñarnos, pues lo vamos a aprender. Primero, quiero decirle, para saber si esta pandemia vino de Dios, tenemos que conocer a Dios. Eso fue mi punto principal. O sea, conocer a Dios es conocer sus atributos, quién es Él. Y esto me llevó muchos meses de estudio tratando de conocer los atributos de Dios, pero fue en un atributo donde yo puedo ir respondiendo más directamente en mi posición si creo que esta pandemia viene de Dios o no. Y como dije, si el mal, si esta pandemia causó mal, entonces ¿de dónde viene el mal? Santiago 1:17 a mí me dice algo importante. Y esto ya son bases bíblicas. Me dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿el mal viene de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Según este texto, dice que no viene de Dios, porque claramente me dice que de Dios viene todo lo que es bueno. Entonces, este es un argumento para yo pensar que el mal no viene de Dios, sino que el mal viene de otra persona que vamos a ver o del enemigo. Sin embargo, aquí surgen las preguntas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros creemos que hay personas que son buenas o justas y sufren? Entonces vamos a tener que acudir a la palabra de Dios. Yo no voy a discutir con nadie que me esté viendo si lo malo o lo bueno viene de Dios. La Biblia me lo afirma. Nahum 1:7 me dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Qué me dice este texto? Que aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, Jehová sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Entonces, mi argumento primero para responder si esto viene de Dios es bueno y lógicamente esto que causa daño no puede venir de Dios. Pero vamos a ser conscientes de algo y vamos a entender que Dios sí tiene el control de todas las cosas. O sea, esto es muy diferente. Que Él envíe algo a que Él lo permita. Y aquí también voy a argumentar algo con la palabra de Dios. Tenemos en la Biblia un ejemplo de un personaje que todos sabemos que se llama Job. Job sufrió mucho, más de lo que hemos sufrido en esta pandemia. Job sufrió la pérdida de toda su familia prácticamente, excepto su esposa, de todos sus bienes materiales. ¿Era mal eso? Era mal. ¿De dónde le llegó a Job? ¿De Dios? La Biblia claramente dice que no. Le vino de Satanás. Pero aquí está lo importante. Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Entonces, en Job capítulo 1 nosotros encontramos que Satanás acusa a Job provocando que Dios le permitiera
enviarle a él algunas cosas malas como las que le envió. Y Job, de alguna manera, se le permitió a Satanás hacerle ese daño, pero no se lo envió Dios. Sin embargo, si uno se da cuenta, las dos veces o las veces que Satanás va, tiene límites. Entonces Dios le dice la primera vez, bueno, haz lo que quieres hacer, hazle daño, pero no toques esto. Entonces aquí podemos ya ir sacando argumentos de esta pandemia, que de alguna manera yo no puedo pensar que Dios se envíe y quiera matar a la gente así, pero Dios aprovecha incluso cada situación para cumplir sus propósitos, y lo vamos a ver más para adelante en la segunda pregunta. Pero al final de todo, aunque no venga de Dios, entonces sí creo que Dios lo permite. Ahora, ¿por qué yo no creo que esto viene de Dios? Dios todo lo hizo hermoso. En Génesis capítulo 1 y 2 es lo que se dice. Y Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, Dios nunca pensó en hacer al ser humano y mandarle enfermedades y matarlo, así como está pasando. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Dios no es responsable de esto. Todos sabemos que Dios hizo al ser humano con la capacidad, o sea, hay tres cosas que tenemos nosotros que nos hacen ser semejantes a Dios. Y Dios hizo al ser humano, hizo al hombre y a la mujer con la capacidad de ser inteligentes, tener voluntad y emociones. Estas tres cosas nos ayudan para discernir. Hay un árbol en el huerto y algunos vienen a discutirle a Dios. Si Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿por qué puso el árbol ahí? Ahora, este árbol le iba a causar daño a ellos. Pero qué interesante, porque Dios le dio al hombre la capacidad y a la mujer de ser inteligentes. O sea, ellos podían decidir entre el mal y el bien. Ahí ya existía el mal. ¿Dónde se originó el mal? Si no viene de Dios, ¿de dónde se originó? Eclesiastés capítulo 28 nos da la respuesta a dónde se originó. Se originó en el mismo cielo, con aquel ángel hermoso que Dios hizo. 28:15 de Ezequiel dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, en el huerto del Edén ya existía el mal, pero el mal vino ¿de dónde? Del mismo ángel hermoso que conocemos nosotros como Lucifer o Satanás. Entonces, cuando en el huerto del Edén está Adán y Eva, este enemigo de Dios y del ser humano llegó para meter en la mente de ellos la idea que Dios no era bueno, porque eso fue lo que hizo cuando llegó y provocó a Eva. Mira, Dios no es bueno, Él les está absteniendo de ciertas cosas porque Dios no quiere esto y el otro. Entonces, desde ahí se comienza a acusar a Dios como un Dios malo. Y eso es lo que está pasando hoy día. O sea, la gente acusa a Dios que esta pandemia viene de Dios. Entonces, luego la gente dice, es que, ¿por qué está muriendo gente adulta, niños? ¿Por qué hay gente que tal vez no es tan mala tratando de acusar a Dios? Pero como ya estamos viendo, el mal existe, lo provocó Satanás, y de alguna manera Dios, pues, como dije, le dio al hombre la voluntad. El hombre o el ser humano decide qué hace. Por ejemplo, ahora podemos considerar, porque han habido ciertas ideas, quién provocó esto, por qué. Yo no puedo realmente juzgar a nadie ni tener una decisión y decir esto lo hicieron los fulanos y todo, no. De alguna manera, quien lo haya provocado, quiero ser honesto y decir, Dios tiene el control y Dios pone límites, porque Dios va a cumplir sus propósitos. La pregunta que me va a surgir ahora es, respondiendo a esto, ¿por qué entonces la gente buena tiene que sufrir? O sea, son preguntas bastante difíciles. Esta es una pregunta que cualquiera, bueno, la han hecho de esta manera. ¿Por qué sufren los justos? Esa es la pregunta que se ha hecho. Yo hice un estudio sobre este tema porque uno quiere tratar de responder a las personas, pero lo hice con la palabra de Dios. Y llegué a la conclusión. ¿Qué dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Cuando juzgamos o culpamos a Dios, que Él envía el mal
y que no hay gente que no lo merece, decimos que hay gente justa, buena. La Biblia me dice que no hay ninguna persona buena. O sea, no puedo culpar a Dios. Es más, el Salmo 51:5 dice que en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. Entonces traemos la naturaleza pecadora y eso es una enfermedad peor que lo que hoy tenemos. Y eso nos hace ser a nosotros malos de alguna manera. O sea, uno no es malo porque peca. No sé si me van a comprender. Si uno peca porque ya es malo, uno viene con esa naturaleza pecadora. Entonces, esto me hace responder a la pregunta. Cuando alguien dice, ¿por qué sufren los justos? Con la palabra puedo demostrar que no habemos justos. O sea, Dios pudiera hacer que todos muriésemos en esta pandemia y al final él es justo en lo que hace. Yo no soy justo. Lo que Dios tiene es misericordia. El Salmo 103:10 dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces acá a mí me dice que lo que Dios hace es correcto. Y si yo recibo el bien, si yo hoy no he tenido bueno, gracias a Dios no he tenido que pasar por este problema de esta pandemia, mi familia no nos ha tocado tan directo, aunque sí un poco cerca, yo le tengo que dar gracias a Dios. Y no es porque yo sea justo, porque dice el texto que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que lo ha hecho Él por su misericordia. Y para terminar de responder a esta pregunta, yo solo quiero decir algo, y esto es muy importante. Dios es justo. Este sería otra parte importante. De los atributos de Dios, de conocer a Dios, Dios es justo. Y si Él es justo, entonces, aunque esta pandemia no venga de parte de Dios, Él la permite. Porque de alguna manera, aquí puedo sí estar de acuerdo, de alguna manera, esto hace que su justicia se cumpla en mucha gente que está haciendo mal. El mundo ha ido desenfrenadamente y Dios ha ocupado estas cosas para mostrar que Él tiene control. Dios ha enviado juicios parciales. Uno puede recordar casos como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que fueron destruidos con fuego. Entonces, de alguna manera, uno ve ahí la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Como dije, el tema de esta pregunta me hizo a mí hablar sobre quién es Dios. Y cuando yo veo que Dios es soberano, pues a mí la Biblia me lo dice. Y esto es bien importante. En Daniel dice estas palabras con el cual quiero terminar en esta pregunta. Mas al fin del tiempo, dice, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Y dijo él, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y escuche bien esto, él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahí me quedo. Lo comprenda o no lo comprenda, ante esto que está pasando, yo no puedo cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué haces eso? ¿Por qué gente que es buena tiene que morir? Porque al final Él es soberano. Pero de algo estoy seguro, Él tiene el control de todo. O sea, no estoy de acuerdo en pensar que el mal viene de Dios y si esta pandemia trae mal, mi posición sería entonces esto no viene de Dios. Pero sí acepto que Él la permite, que todo pasa por un filtro. ¿Por qué? Esto se respondería en la otra pregunta y no quiero adelantarme. No sé si usted, siendo la voz de la audiencia, tiene alguna pregunta o algo que quiera que le aclaremos más a esta primer interrogante. Con mucho gusto trataremos de responder. No, pienso que, como usted lo acaba de decir, ¿no? Según la Biblia podemos ver que Dios es bueno.
Dios es justo, dice que en ninguna manera Él enviaría algo para hacernos daño, ¿no? Así que por ahora creo que vamos bien. Estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho referente a lo que dice la Biblia, porque sé que no son sus palabras, sino es un estudio basado en la palabra de Dios. Amén. Así es. Entonces, pero como le dije, tal vez cuando este video ya se vea, algunas personas van a cuestionar, decir, bueno, pero este no dijo esto, no estoy de acuerdo. Quiero decirles que se pueden comunicar conmigo. Yo hice un estudio más o menos de unas 80 páginas donde respondo a esta pregunta, hablando de quién es Dios. Por ejemplo, me gustó un comentario que vi, y ahí lo vamos a hacer en un momento, relacionado al mal, porque hay mucha gente incluso que quiere estar en contra de Dios, negando a Dios, basado en todo esto. Pero como le digo, no puedo responderlo en tan poco tiempo, pero si a alguien le queda una duda, usted puede dar mi número de teléfono o podemos hacer otro programa ya directamente con algo que alguna persona no esté de acuerdo. Entonces caeríamos a la segunda pregunta, ¿verdad? Porque la segunda dependía de que yo dijera que esto no viene de Dios. Y aquí me alegro porque pienso que estoy de acuerdo con usted, porque la pregunta segunda dice eso, ¿verdad? ¿Por qué Dios Claro. permite esto si no viene de Él? Entonces yo creo que nosotros estábamos más o menos en sintonía en Sí. esto. Bueno, ¿por qué Dios permite entonces que venga estas cosas? ¿Por qué ocurren cosas malas a gente que uno cree que es buena? Esto, como les dije, no puede cuestionar la bondad de Dios, pero hay que entender algunas cosas. Las cosas malas, a veces, lo que tratan de mostrarnos es evitar algo más malo. Y esto es interesante, porque esta pandemia, yo creo que el mundo ha ido bastante degenerado. La misma iglesia, yo creo que tal vez estaba un poco con la vista corta, y esto viene a despertarnos. Entonces, lo malo a veces se convierte en bueno, y va a ser algo raro lo que voy a decir. Por ejemplo, yo le preguntara a alguien, ¿la amputación de un brazo es bueno o es malo? Y cualquier persona me va a decir, eso es malo. Pero ¿qué pasa si en ese brazo hay gangrena, por ejemplo, y no se corta? Entonces yo le pregunto, ¿la amputación de ese brazo es buena o es mala? Y viendo eso, entonces ya veo que es bueno, porque me evita que todo el cuerpo vaya a estar infectado de eso y muera. Hay cosas que causan dolor, pero el dolor es para evitar algo que nos va a lastimar más. Por ejemplo, si yo tengo acá mi mano y la pongo en algo que es fuego, ¿qué voy a sentir? Dolor. Eso es malo. Pero ¿qué me va a evitar ese dolor? Que yo deje la mano todo el tiempo ahí. Cuando vea, solo tengo ahí tal vez huesos. El dolor me hace que yo quite la mano y de alguna manera el dolor se convierte en algo bueno, pues. Comienzo así diciendo, ¿por qué Dios permite esto? Bueno, vamos a verlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, quiero verlo desde el punto de vista cristiano. Para nosotros los evangélicos, esta pandemia, ¿por qué puede ser buena para nosotros? Si hasta algún ser querido haya muerto. Pero ¿qué tal si a través de ese ser querido que murió, una familia se convirtió a Jesús? Pues es algo positivo. Es un medio que Dios va a usar. Que ahora sería un argumento que una persona que esté pasando por esto no me lo va a aceptar y me va a decir, no, usted porque no sabe eso. Ayer yo, por ejemplo, anoche fui a hablar con una familia, murió un pastor acá cerca, un gran siervo de Dios, también por esa enfermedad. Yo llego a la familia y le digo, no, gracias a Dios, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28, rápido lo dice a uno, pero esta familia está llorando, o sea, ¿cómo uno va a pensar que esto les ayuda bien? Esto se va a entender después. Hay cosas que ahora yo no las voy a comprender. ¿Por qué Dios lleva a este pastor
Él es un gran misionero, un gran siervo de Dios. Esas cosas quedan en secreto para mí y las voy a entender allá. ¿Por qué Dios tiene que cortarme en este momento o cortar a esta persona en este momento? Quiero argumentar este punto con un pasaje, Génesis 50:20, porque yo traté de responder a esto en base a la Biblia. O sea, no solo es en base a lo que yo pienso. Y la pregunta que respondemos es, entonces, si este no viene de Dios, ¿por qué Dios lo permite? Miremos Génesis 50:20, donde dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto dice Génesis 50:20. ¿A qué se refiere este pasaje? Cuando José fue vendido por sus hermanos, pasó unos 20 años en sufrimiento, en la cárcel. Imagínense separarlo de su familia, ser esclavo, llegar a la cárcel, pudo morir en la cárcel porque el delito del que se le acusó era un delito grave. Esto era mal para él. Y uno puede pensar, ¿cómo es posible que yo llegue a José cuando esté en la cárcel y le diga, José, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Ahí está, ¿verdad? Y ya lo dejo en la cárcel tranquilo. No es fácil entenderlo en ese momento. ¿Cuándo lo entendió José? Fueron 20 años más tarde, más o menos, estoy dando una idea. Cuando de la cárcel él salió para revelar el sueño al faraón y demostrar y declararle que venía un tiempo de hambre. Y ya todos sabemos la historia. ¿A quién usó Dios para preservar la vida de mucha gente ahí? A José. Y ahora él le dice esas palabras a sus hermanos. Ustedes pensaron mal contra mí, me quisieron matar, me quisieron vender, pero Dios me encaminó para preservar vida. Hoy yo tal vez no le puedo declarar esta pandemia qué nos trae de bien, pero en su momento nosotros vamos a saber que si Dios la permitió, es porque Él tiene algo que enseñarnos, algo bueno para nosotros. Personalmente a mí, quiero decir, me ha abierto nuevas oportunidades. Gente que no conocía al Señor ahora le conoce. Entonces yo puedo responder desde el punto de vista cristiano o para evangélicos que esta pandemia nos puede ayudar conociendo más a Dios y Dios de alguna manera mostrarnos cosas a nosotros que hoy no entendemos y que mañana las vamos a entender. Para los que no tienen a Cristo, yo creo que lo que trae de bien esta pandemia es una gran oportunidad de saber que la vida es frágil, que nuestras agendas se deshacen en un momento y que el único que tiene el control de todo es Dios. Eso es lo que me trae de bueno. Cómo el mundo cambió en un momento, o sea, cómo todo se pone en un instante de una manera que nosotros nunca nos imaginábamos. Dios aquí se da a conocer cuán frágil somos nosotros y cómo es importante buscarle a Él. Eso serían algunas posiciones que tengo de lo que puedo pensar por qué Dios la permite. Pero recordemos Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin lo que esperáis. Israel o el pueblo de Dios pasaron por problemas así como estos, no pandemias, guerras, sufrimiento. Y ellos no lo entendían, pero Dios les dice, yo tengo pensamientos buenos para ustedes. Al fin les voy a dar lo que espero. Entonces yo puedo decirle, hermana, que tal vez hoy no lo comprendamos a cabalidad, pero algo positivo vamos a tener de esto. Por lo menos yo así lo veo. No sé si usted está de acuerdo en esto o podemos ampliar algo más. No, completamente de acuerdo, hermano, como usted sabe y conoce de nuestra familia. Para añadir un poquito más a esto, nosotros vivimos muy de cerca esta situación, esta enfermedad. Mi abuelita estuvo 33 días en el hospital. Fueron 33 días oscuros para la familia, en el que cualquiera puede decir qué de bueno pueden sacar ellos con esta señora en el hospital, entubada,
con muchas enfermedades, diabetes, presión, muchas enfermedades en contra. Pero una de las cosas, hermano, que como familia pudimos entender y pudimos sacar de bueno sobre todo esto, que cada día que ella estuvo en ese hospital, yo recuerdo preguntar el nombre a cada uno de los enfermeros, enfermeras, doctores que trabajaban con ella, que estaban trabajando en su cuerpo. Y yo recuerdo que desde el primer momento, yo cuando ella, la primera enfermera, me dijo su nombre, mi respuesta fue: vamos a orar por usted y su familia. Somos cristianos y vamos a orar por usted y su familia. Y ahora, ya que la tenemos en casa, yo puedo decir qué bueno saqué de esto. Quizá a través del sufrimiento que pasamos, estas enfermeras, enfermeros que no sabían nada de Dios, que quizá nadie les había dicho: estoy orando por ti, tengo un Dios que puede velar por ti. Nosotros pudimos hacerlo como familia, pudimos agradecer de esta manera todo el trabajo que ellos estaban haciendo al orar por ellos. Y Mira, creo que esa fue una de las mejores oportunidades o mejores bendiciones que Dios derramó en este tiempo tan difícil, en estos días tan oscuros. Y estoy completamente de acuerdo que para nosotros los cristianos siempre todo nos ayuda para bien. No lo entendemos en el momento, pero más adelante, cuando quizás el dolor ha pasado, cuando la preocupación ha menguado, nosotros podemos entender que claramente Dios tenía propósitos grandes para nuestra vida. Y es solamente lo que quería añadir y claro, hacer una invitación a las personas que no dejen de aprovechar esta oportunidad, como usted bien lo dijo, que Dios les está dando, porque es lo único bueno que ellos pueden sacar. No pueden sacar nada más que reconocer al Señor como su Salvador y esa es la mejor decisión que pueden tomar en sus vidas. gracias por su experiencia, pero existe el otro punto, ¿verdad? Ustedes tienen la bendición que su familiar está con vida. Y aquí hay que ponernos de acuerdo con otras personas. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido eso? ¿Estaríamos pensando eso hoy? Y yo sé que ustedes como familia que conocen a Dios, sí, algunos tal vez de la familia no, pero para la gente que está, porque si lo ven bastantes, ¿verdad? Y van a decir ustedes porque no han perdido un familiar y todo, yo no sé, a alguien cerca de la familia, solo quiero decirle algo. Dios es justo, recto en lo que hace, tiene buenos propósitos. Y así como José no lo entendió de 10, de 12, 15 años, sin duda pasó mucho tiempo con duda de él, ¿por qué me pasa esto a mí? Un día lo van a entender y se van a dar cuenta que Dios es justo en todo lo que hace. Solamente que tendríamos que ser como Job, que dijo: aunque Dios me matara, yo voy a confiar en él, ¿verdad? Teníamos que tener una fe ciega en Dios. Eso sería para las personas que están por el otro, que ha pasado lo contrario. Y sería la última pregunta, porque el tiempo ya se nos fue. ¿Será esta pandemia una señal de los últimos tiempos o que el Señor ya viene? Eh, Voy a ser honesto y esto lo voy a contestar rápido. Muchos manipulan textos diciendo que esto está profetizado y han sacado textos de Jeremías, de Isaías y que miren esto. No, hombre, eso es sacar un texto para que diga lo que yo quiero decir. Realmente Dios tiene una agenda sobre el mundo. Hay un programa en el futuro. Y en mi posición, las profecías bíblicas casi todas están relacionadas a la segunda venida visible de Cristo. Este es el gran error de nosotros, que tomamos una profecía, por ejemplo, voy a hacer así, Mateo 24, peste, guerras, y comienza a decir todo ahí. Pero vea el texto de qué está hablando. ¿Está hablando del arrebatamiento de la iglesia o está hablando de la segunda venida visible de Cristo? Y uno se da cuenta que está hablando cuando antes que el Señor venga a establecer su reino milenial. Entonces yo pienso que profecías así como esta pandemia, no, esto no es una profecía bíblica. Ahora bien, Dios siempre nos habla a través de lo que sucede. Entonces sí puedo entender que estamos cerca porque saca una conclusión, no una profecía.
En la profecía bíblica llegará un ser que se llama la bestia o el anticristo, como le llamamos, que va a tener su poder y va a gobernar durante la gran tribulación. Pero cuando esto sea, creemos que nosotros, la iglesia, el Señor, ya no vamos a estar acá. Ahora bien, con todo lo que ha pasado, yo ya me di cuenta que fácil este hombre va a entrar a gobernar en el mundo. Porque uno de sus fuertes va a ser que él va a traer estabilidad económica al mundo. ¿Y qué fue lo que vino a dejar esta pandemia? Un gran problema económico. También hay inseguridad. Las vacunas no están siendo así como la gente la está aceptando, como, ya estamos libres. O sea, es más, la gente tiene dudas, me vacuno, no me vacuno, y no quiero entrar tampoco en detalle de eso. Entonces, aquí sí puedo ver algo. El camino está abierto y fácil para que entre la bestia a tomar el control del mundo. Por eso sí pienso yo que no tanto que esto es una señal, sino que a mí me demuestra que sí estamos cerca del retorno de Jesús por su iglesia, porque ya podemos observar un mundo preparado para poder aceptar a este señor, ¿verdad? Que va a gobernar y que va a tener la oportunidad de aparentemente traer la paz mundial. Eso es lo que puedo decir, pero que sea en sí una profecía, no estoy de acuerdo en eso. Ahí sería mi tesis, pues. No sé si el tiempo, yo creo que unos 36 minutos. Sí, Si cortamos acá. No me queda más que agradecer y el deseo pues de poder continuar con más temas como estos que son interesantes tanto para nosotros los cristianos estar informados y no dejarnos manipular, sino también como para que las personas que no conocen de Dios se preparen. Hermano, gracias por su tiempo, por su dedicación, que el Señor le bendiga y le continúe usando. Y como ya lo dijo al principio, ¿verdad? Quizá nosotros no tenemos la verdad absoluta. Sé que usted trató lo más posible de basarse en lo que dice la palabra del Señor y quizá van a haber muchas personas que no respeten nuestra opinión, que no acepten lo que dice la palabra de Dios, pero estamos abiertos si alguien más tiene más preguntas sobre el tema. Si quiere seguir informándose, pues con gusto vamos a poder seguir haciendo este tipo de actividades para poder compartir con hermanos de la iglesia y amigos y así poder resolver muchas de las dudas que tenemos. Sabemos que hay tantas que en el cielo serán resueltas, pero Amén. es lo único que podemos hacer acá, ¿verdad? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que nos hable a través de su palabra. Una vez más, hermano, muchísimas gracias por su tiempo, que el Señor le bendiga. Un abrazo fuerte a su esposa, a sus niñas y que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes y gracias por su tiempo y a todas las personas que van a ver este video también de la misma forma. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que puedan compartir para poder llegar a más personas y comentar si tienen dudas, comentarios, qué otras cosas que les gustaría escuchar, que muchos hermanos que están preparados puedan hablar sobre esos temas que a ustedes les gustaría. Así que una bendición este tiempo y nos vemos a la próxima.